¿Qué tal? Bienvenidos a este video tutorial donde vamos a trabajar lo que es referente a vectores, principalmente pues la suma de dos vectores concurrentes o angulares. En pocas palabras se va a determinar la resultante de dos fuerzas. ¿Ok? Muy bien. Podemos argumentar de manera sencilla, de manera rápida, que bueno, cuando se quiere conocer en forma gráfica o se desean sumar dos vectores concurrentes de manera gráfica, pues principalmente se utiliza el método del paralelogramo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere este método, ¿sí? Mientras que para poder encontrar la resultante por el método analítico, pues recurrimos al teorema de Pitágoras, siempre y cuando los vectores forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Porque si los vectores que se quisieran sumar forman cualquier otro tipo de ángulo, entonces vamos a recurrir a la ley de los cosenos, ¿sí? Y para calcular el ángulo de la resultante, pues vamos a aplicar la ley de los senos, ¿sí? Es decir, estos dos vectores, chequen que están formando entre ellos un ángulo distinto a 90 grados. Es decir, entre el vector P y el vector Q existen 25 grados. Entonces tendríamos que utilizar, tal y como lo comentamos hace rato, la ley de los cosenos para obtener la resultante y la ley de los senos para obtener el ángulo de inclinación del vector o la dirección. Habíamos comentado también que si un vector o los vectores forman entre ellos un ángulo de 90 grados, entonces bastaría simplemente con aplicar el teorema de Pitágoras, porque se va a formar un triángulo rectángulo, y bueno, con el teorema de Pitágoras podríamos definir la resultante de esas dos fuerzas a través de este método de Pitágoras, siempre y cuando formen 90 grados. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo cuando los vectores no forman ángulos de 90 grados, un poquito más complejos. ¿Okay? Muy bien, entonces tenemos aquí este ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo típico a los problemas que ustedes van a estudiar en la materia de estática, ¿sí? Por ejemplo, dice, las fuerzas P y Q actúan sobre este perno. Aquí está mi perno. Aquí tengo la fuerza P, que tiene una inclinación con respecto al eje X de 20 grados y vale 40 newtons. ¿Sí? Después, a 25 grados de esta fuerza P, o de este vector P, existe la fuerza Q, y esta vale 60 newtons. ¿Okay? Entonces me pide, determina la resultante. Es decir, yo voy a buscar un vector, ¿sí?, el cual sustituya a estos dos y me genere la misma fuerza. Es decir, estos dos vectores generan fuerzas de 40 y 60 newtons a estas inclinaciones. Yo voy a buscar un vector, ¿sí?, que sustituya a estos dos y me genere la misma acción sobre este perno. ¿Okay? Eso es la resultante. Es decir, vamos a obtener el vector equivalente a estos dos, ¿sí?, o el que sustituya a esos dos vectores. Bueno, entonces, gráficamente habíamos dicho que de manera gráfica esto se puede resolver a través del paralelogramo. Primero vamos a hacer nosotros un paralelogramo y de ahí vamos a obtener la ley del triángulo. Es decir, vamos a obtener un triángulo en el cual nos va a poder dar la información necesaria para realizar el ejercicio a través de ley de cosenos para la resultante y la ley de senos para obtener la dirección de ese vector. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar primeramente con lo que es definir o pasar este sistema de vectores a un diagrama de cuerpo libre, donde vamos a poder empezar a trazar nuestro paralelogramo. ¿Sí? Entonces nos llevamos este sistema, vamos a realizarlo de este lado. Muy bien, ya está dibujado. Tenemos la fuerza Q, aquí está, 60 newtons, simplemente la pasamos. Tenemos los 25 grados de inclinación entre el vector P y el vector Q, y me dice que el vector P hace 20 grados, aquí están, 20 grados con respecto a una línea horizontal, ¿sí? Entonces ya nos llevamos este sistema
de vectores a un diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Ahora, chequen bien lo que vamos a hacer. Vamos a formar un paralelogramo. ¿Cómo se forma un paralelogramo? Simplemente voy a deslizar un vector sobre el otro y lo voy a proyectar. Es decir, vamos a tomar este primer vector P. ¿Qué voy a hacer con este vector P? Voy a poner una regla y lo que voy a hacer es empezar a deslizar el vector hasta donde termina la punta de la flecha de mi vector donde se estuvo deslizando. ¿Ok? Entonces, este vector lo que hizo fue deslizarse sobre Q y ahí está su proyección. ¿Ok? Y lo mismo hacemos con Q. Tomo el vector Q y lo voy a proyectar sobre P. O se va a deslizar. Entonces se desliza y me queda de esta forma. Listo. Ok, entonces lo que hicimos fue este vector P, deslizarlo sobre Q y aquí está su proyección. Este vector Q, deslizarlo sobre P y aquí está su proyección. Es decir, que este vector que tenemos arriba es el mismo, o la proyección de P, que es de 40 newtons. ¿Sí? Y este vector que se desplazó sobre P es este mismo, y es el vector Q que es de 60 newtons. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, esto que genera aquí es un paralelogramo. ¿Ok? Esta figura que tenemos aquí es un paralelogramo. ¿Sí? Ahora, para poder obtener la ley del triángulo, ¿sí? Porque lo vamos a hacer de manera analítica, vamos a tomar el punto donde los dos vectores se juntan, que es este punto donde se hacen 25 grados. Vamos a tomar este punto y vamos a cortar en dos a lo que es el paralelogramo. Es decir, de este punto de unión hasta este otro punto de unión. Entonces, cortamos. ¿Okay? Si hacemos una línea que biseccione o que corte a lo que es el paralelogramo desde el punto donde se unían los vectores hasta el punto donde se unen las proyecciones de esos dichos vectores. Recuerden que este vector de arriba, este vector que tenemos aquí, es la proyección del vector P. Vamos a ponerle P'. Y este vector de aquí, este, es la proyección de Q. Entonces vamos a ponerle Q'. ¿Ok? Entonces ahora sí, chequen, el paralelogramo ya está dividido en dos partes. Este es el triángulo 1 y este es el triángulo 2. ¿Sí? Podemos elegir ya sea el triángulo 1 o el triángulo 2. Cualquiera de los dos triángulos, cuando se resuelvan, va a ser lo mismo, no hay ningún problema. Entonces, vamos o podemos elegir lo que es el triángulo número 2. Vamos a elegir ese triángulo y vamos a dibujarlo en esta parte de aquí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver que el triángulo número 2, que es este triángulo que se genera de este punto, aquí, a este final, y cierra, es este mismo triángulo que se dibujó aquí. Es el triángulo 2. ¿Sí? Ya no lo llevamos, aquí está. Y vamos también a llevarnos todos los datos que influyen en él. Por ejemplo, el triángulo está inclinado a 20 grados con respecto a una horizontal. Aquí está la horizontal,
Aquí está su inclinación de 20 grados y chequen que tenemos el vector P de 40 newtons. Aquí está mi vector P de 40 newtons. Y tenemos el vector Q de 60 newtons. Aquí está mi vector Q de 60. Pero este vector sería la resultante, ¿no? Desde este punto a este punto, este sería el vector resultante. ¿Ok? Y este vector que tenemos aquí sería el vector Q, que es de 60 newtons. ¿Ok? Pues otra vez tenemos la horizontal, tenemos los 20 grados de inclinación, a lo cual está sometido P de 40 newtons, aquí está. Tenemos este vector que fue la proyección de Q, que es Q', vamos a poner Q', es este vector, y la línea que parte el paralelogramo desde el punto inicial hasta el punto final, aquí está, de aquí a acá. Esa es la resultante. Entonces nosotros vamos a enfocarnos a resolver o a encontrar el valor de esta resultante con estos datos. ¿Ok? Muy bien. Posteriormente, vamos a ver que si nos regresamos a esta figura, vamos a ver que si yo trazo aquí la línea de acción de este vector P, aquí está, la expandimos, ¿okay? Vamos a ver que entre el vector Q y el vector P hay un ángulo de 25 grados. Recuerden que esta es la línea de acción del vector P y aquí tengo el vector Q. Entonces, entre Q y P debe haber 25 grados. ¿Okay? Entonces, nos faltó llevarnos este ángulo para acá. La línea de acción de P, el vector Q, y entre Q y P hay 25 grados. Entonces, aquí vamos a ponerle 25 grados. ¿Sí? Esa es la información que hasta ahorita tenemos de ese triángulo. ¿Okay? Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sabemos que aquí tenemos 25 grados. Entonces, ¿cuánto será todo este faltante o este ángulo interno de este triángulo? ¿Okay? Entonces, sabemos que de este punto, para que dé la vuelta o la media vuelta, son 180 grados. ¿Okay? Desde este punto, para que dé media vuelta, es 180 grados. Menos los 25 grados, entonces serían 180 menos 25 grados. ¿Okay? Y entonces podemos calcular el ángulo interno y nos va a dar un valor de 155 grados. Es decir, el ángulo interno de este triángulo es de 155 grados. ¿Okay? De nueva cuenta, sabemos que desde este punto, si yo hago un giro, tengo 180 grados, es decir, todo este movimiento me genera 180 grados. Aquí está 180 grados. Si le quito este cachito de 25 grados que tenemos aquí, entonces 180 menos 25 me va a dar el restante que tiene este triángulo de manera interna, o su ángulo interno, que es de 155 grados. ¿Okay? Entonces ya tengo esa información. Ahora, si yo tengo, chequen que en el triángulo conozco este lado del triángulo, vale 40 newtons. Conozco este otro lado del triángulo, vale 60 newtons. Este tercer lado del triángulo no se conoce, es el que queremos encontrar. Y sabemos el ángulo que hay entre el vector Q y el vector P, ¿sí? Entonces, si yo conozco el ángulo que se genera entre dos lados conocidos del triángulo, entonces vamos a aplicar la ley de cosenos, ¿sí? ¿Qué dice la ley de cosenos? Bueno, para poder encontrar el valor de esta resultante, nos dice que es r cuadrada, ¿sí? Va a ser equivalente a los lados, o los lados de este triángulo al cuadrado, es decir, el valor de P al cuadrado más
Q' al cuadrado menos 2 veces el valor de P por el valor de Q' por el coseno del ángulo que generan esos dos lados, que es de 155 grados. ¿Ok? Esto es aplicando la ley de cosenos, porque conocemos los dos lados del triángulo, o dos lados del triángulo, y conocemos el ángulo que se genera entre esos dos lados conocidos del triángulo. Entonces, R es igual a la raíz cuadrada de los términos que tenemos aquí. P vale 40 newtons al cuadrado, más Q', que es de 60 newtons al cuadrado, menos 2 veces 40 newtons por Q', que vale 60 newtons, por el coseno de 155 grados. Entonces vamos a aplicar o vamos a realizar esta operación y vamos a obtener un valor equivalente a 97.72. ¿Ok? Ahí está mi fuerza. La resultante vale 97.72. O sea, este vector que tenemos aquí, este vector, ya vimos o ya calculamos que vale 97.72 newtons. ¿Ok? A través de la ley de cosenos. Ahora me falta definir cuál es la inclinación, es decir, cuál es la dirección. ¿Okay? Chequen aquí que esta resultante está inclinada, aquí dice 20 grados, y le falta aquí un cacho, un pedacito de ángulo. ¿Okay? Vamos a nombrar ese ángulo como el ángulo phi. Entonces, la dirección o el ángulo de inclinación de ese vector obviamente va a ser la suma de... Vamos a ponerle el ángulo θ, o el ángulo de inclinación de este vector. Va a ser, ángulo θ es igual a la suma de 20 grados más el pequeño ángulo que se forma aquí, que es phi. ¿Sí? Pero el ángulo phi no lo conocemos. Hay que calcularlo. ¿Cómo lo vamos a calcular? A través de la ley ahora de senos. ¿Sí? Entonces vamos a borrar esto. Y bueno, ¿cómo realizamos la ley de senos? Bueno, primero, vamos a seleccionar, primero, un lado conocido y su ángulo opuesto. Que se conozcan, por supuesto. Y vamos a colocar también el ángulo que se requiere conocer sobre, perdón, el seno del ángulo que se quiere conocer sobre el opuesto de su lado, ¿no? Conocido. O sea, vamos a expresarlo. Tenemos seno de 155 grados, y su lado opuesto a este ángulo es el valor de la resultante, es decir, 97.72 newtons. ¿Ok? Ahí está. Ahora, tenemos también el seno de phi sobre, ¿cuál es su lado opuesto? Bueno, aquí está el ángulo, su lado opuesto es Q', y Q' vale 60 newtons. ¿Ok? Entonces vean que estos valores son conocidos, igual 60, entonces solamente habría que hacer un despeje. Entonces tendríamos seno de phi es igual a 60 por 60 newtons por seno de 155 grados sobre 97.72 newtons. ¿Ok? Entonces, eso nos da un equivalente a 0.2594. 0.2594. ¿Ok? Entonces tenemos seno de phi
es igual a 0.2594. ¿Okay? Pero yo quiero encontrar el ángulo phi. Entonces, phi es igual a, este seno está multiplicando, va a pasar dividiendo, o lo vamos a pasar como seno inverso de 0.2594. Entonces el ángulo phi, lo checamos, ese valor, y nos da un equivalente a 15 grados. 15 grados. Eso vale phi. Entonces, para encontrar el valor de inclinación o la dirección de este vector resultante, que es θ, o el ángulo θ, tenemos θ es igual a 20 grados más 15, que valía phi. Entonces el ángulo θ es de 35 grados. ¿Okay? Entonces vamos a reestructurar. Estas dos fuerzas que estaban tensionando lo que es ese perno, las podemos quitar y la podemos reemplazar por una fuerza única de 97.72 newtons, inclinada, o tiene que estar en una dirección de 95 grados con respecto a un eje horizontal. ¿Sí? Entonces ahí está. La fuerza es de 97.72 newtons a 35 grados. Esta fuerza yo la dejo y puedo quitar las dos fuerzas que estaban tensionando a ese perno. Lo mismo va a ser equivalente si yo dejo una sola fuerza que tensione a 97.72 a 35 grados. Es lo mismo, esa es la resultante. ¿Okay? Bueno, espero que haya quedado claro. En el siguiente video tutorial vamos a explicar otro ejercicio similar. ¿Okay? Muchas gracias.